Muy buenas noches con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia técnica del parabrisas como pieza estructural. En esta conferencia vamos a abordar los siguientes puntos: historia de la carrocería autoportantes, tipos de vidrio, seguridad pasiva, parabrisas como pieza estructural. Esta conferencia se está desarrollando gracias al apoyo de CESBI de Argentina. Y quiero dar un agradecimiento muy especial a nuestros dos invitados del día de hoy. Nos acompañan Lucas Zaffaroni, instructor de carrocería en CESBI Argentina, y Fabián Bauleo, instructor de vidrios de seguridad, también de CESBI Argentina. Muchas gracias, Fabián y Lucas, por acompañarnos esta noche, y los dejo para que puedan iniciar con su ponencia. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias a Bueno, todos buenas ustedes. noches a todos. Bueno, mi nombre es Lucas Zaffaroni, estoy con Fabián, que es mi compañero esta noche en esta charla, y vamos a comenzar. La modalidad va a ser la siguiente, es decir, vamos a dar una presentación con toda la charla, y cuando terminamos vamos a habilitar un espacio para que ustedes nos hagan alguna pregunta o responder alguna inquietud que puedan llegar a tener. Bien, vamos a comenzar, vamos a compartir una presentación, la cual vamos a, como decía Mónica, empezar a hablar del tema. Bien, ¿se ve bien, Fabián? Sí, yo acá veo bien. Perfecto, bien. Un punto a tomar en cuenta, antes de empezar un poco, para hacer un poco la introducción, es que hoy en día el parabrisas es una pieza que, más allá de permitirnos ver hacia afuera y tener una protección ambiental, digamos, del entorno del vehículo, ya es parte de la estructura del vehículo. Entonces, para comprender un poco la importancia que tiene el parabrisas y su buena técnica de instalación, vamos a dar unos pequeños adelantos de qué es lo que por ahí generalmente un buen instalador o alguien que trabaja en el rubro del seguro debería conocer al momento de encarar algún tipo de reparación sobre este tema. ¿Bien? Bueno, vamos a ir un poco al principio de la historia del automóvil. En un principio, bueno, el auto fue invención de Carl Benz, y como podemos ver, el auto no tenía una protección para lo que era el entorno, ¿no? Era básicamente un banco con un motor. La primera intención fue justamente prescindir de la tracción a sangre. Entonces, bueno, rápidamente, en un corto plazo, son más o menos unos 15 años desde su creación, el auto va mutando a lo que ya es más parecido a, como vemos abajo, un modelo T que empieza a producirse en serie y empieza a ser más masivo, y empiezan a aparecer este tipo de carrocerías, ¿no? Que ya empiezan a brindar una protección contra el entorno, ¿no? Imagínense que en esa época había muchos caminos de tierra. Digamos, el factor climático, no había ninguna protección en una primera instancia, y eran pocos los vehículos que tenían una cabina cerrada como la que vemos acá en la foto. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Se empieza a generar cada vez más, digamos, empiezan a aparecer cada vez más este tipo de cabinas particularmente, y lo que empieza a suceder es que los siniestros viales, a medida que crece la cantidad de vehículos, empiezan a suceder en mayor cantidad. Y lo que pasaba era que estos vidrios eran vidrios convencionales. Se generaban tal vez accidentes de poco daño en el vehículo, pero el vidrio se rompía y se astillaba en grandes fragmentos. Por lo tanto, eso generaba lesiones de gran magnitud. Eso lo que terminaba desarrollando es que hay una necesidad de evolucionar. ¿Bien? Entonces, lo primero que se hace es tratar de desarrollar un tipo de vidrio que no genere tantas lesiones al momento de romperse. Otra de las circunstancias es que también el parabrisas empieza a ser montado, como vemos acá en esta foto de esta coupé del año 34, ya sobre un marco que lo separa de lo que es la cabina en estos vehículos que tienen chasis. Y entonces vemos que tienen otras funciones en ese momento, ¿no? Se pueden mover para que ingrese el aire al habitáculo. No están cumpliendo una función estructural, simplemente acá está este punto, la función que está cumpliendo. El parabrisas es
por un lado, protegernos del factor ambiental y por otro lado, tener una movilidad para una función, ambiental de cambiar el aire en el habitáculo, bajar un poco la temperatura. Piensen que no había aire acondicionado, ni mucho menos, ¿no? En esta época, digamos, entre los 20 y los 30, surge un cambio fundamental que es la incorporación en los parabrisas de los vidrios laminados. Ahora Fabián va a hacer un poquito una explicación de eso. Yo avanzo una lámina más y ya los dejo a Fabián para les voy a explicar los dos tipos de vidrios que se utilizan en un vehículo. ¿Bien? En el año 34 hay un cambio grandísimo en lo que es el concepto de la carrocería del automóvil. Nace el concepto moderno de carrocería, que es la incorporación de una cabina que no necesita chasis. Es una carrocería autoportante. ¿Qué quiero decir con esto? La carrocería se autoporta, porta la mecánica, porta el interior, porta los asientos, porta las puertas y no necesita de una estructura principal separada para llevarse. Entonces, es el nacimiento de la carrocería autoportante. Desde ese punto hasta el día de hoy, este criterio va a ir creciendo cada vez más, hasta el día de hoy que hasta casi las pickups, una buena cantidad de pickups están absorbiendo este criterio y están dejando de usar el chasis. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Por un lado tenemos los vehículos con chasis, por otro lado tenemos las carrocerías autoportantes y el vidrio de a poco va a empezar a mutar. Es decir, por ejemplo, como vemos acá, empiezan a aparecer, por ejemplo, parabrisas curvados. Pero en este instante es importante, Fabián, si vos querés, te doy el pase y les vas contando las diferencias, ¿no?, entre los dos tipos de vidrio que se generan para darle seguridad al vehículo, ¿no?, en el andar. Tanto lo que es, cómo es un parabrisas, cómo está compuesto y cómo es, digamos, un vidrio lateral, ¿no? ¿Qué tecnología tiene y qué desarrollo tiene? Bueno, acá como les venía comentando Lucas, en este caso lo que vamos a ver es cómo fue avanzando la tecnología, tanto en lo que es estructuralmente el vehículo como en lo que es los vidrios. Y en este caso, acá lo que vemos son los dos tipos de vidrio que hay hoy en día en este tipo de vehículos. Entramos primero con lo que es el vidrio templado. Cuando arrancaron con la historia de los vehículos, se arrancó primero con vidrios templados. El vidrio de adelante también era templado y luego fue mutando hasta llegar a lo que sería hoy en día el vidrio laminado, que en realidad es obligatorio en todos los vehículos por seguridad. En estos casos vamos a encontrar también vehículos en los cuales tenemos en los laterales los vidrios también que son templados, y en vehículos de alta gama, de muy alta gama, nos podemos llegar a encontrar con vehículos directamente laminados en toda la vuelta del vehículo, de la carrocería. Lucas. Ahí sí, en toda la vuelta menos en la luneta, porque una de las diferencias es justamente lo que sigue, ¿no? El vidrio templado tiene una facilidad al romperse, que es justamente hacerse pequeños fragmentos para que las lesiones sean menores. Es un poco lo que comentaba al principio. Y por ley, el vehículo tiene que tener la luneta siempre templada, porque en el caso de un accidente en el cual no se pueda salir, porque por ejemplo los vidrios laminados, una de las funciones que tiene es justamente mantener su estructura al momento de la rotura. Como podemos ver acá en las dos imágenes, entre las dos láminas de vidrio que tiene un vidrio laminado, hay un polivinil que los mantiene unidos. Entonces, este vidrio es muy difícil de sacar de su lugar. Si tenemos el vidrio abierto, cerrado, en la ventana lateral, si el vidrio llega a ser un vehículo de alta gama y este vidrio está cerrado, nos va a costar mucho sacarlo. Entonces, si hay un accidente, tiene que estar la posibilidad de romper un vidrio y salir. Entonces, por ley, la luneta siempre va a ser templada, como vemos acá en la imagen,
vemos que se rompe en pequeños fragmentos y que se puede escapar por ese lugar. La mayoría de los vehículos que tenemos en nuestros mercados tienen los laterales templados y la luneta trasera, y el parabrisas hoy en día, como decía Fabián, por una cuestión de seguridad y por una cuestión estructural, pasa a ser un vidrio laminado que tiene la facilidad de transmitir esfuerzos al resto de la estructura. Bien, voy a avanzar un poquito más con la parte histórica. En mediados de los años 50, prácticamente ya casi a fines de los 50, Mercedes-Benz introduce un nuevo concepto en el vehículo, que es el nacimiento de la seguridad pasiva. La carrocería autoportante, como veíamos en el año 34, que nace con vehículos como el Citroën Traction Avant, va evolucionando y ya prácticamente unos 30 años después, Mercedes cambia el concepto de construcción y en lugar de tener zonas delanteras muy rígidas y zonas posteriores con una rigidez alta, como es la mayoría de los vehículos en esa época, cambia el concepto de construcción y logra un habitáculo con mayor rigidez estructural. Bien, hay otros cambios también que van trabajando en función de la seguridad. Cuando hablamos de seguridad pasiva, estamos hablando de la seguridad que tiene el vehículo al momento de tener un siniestro. Esta seguridad no se activa antes, es decir, la seguridad activa son todos los instrumentos y elementos que tiene un vehículo que nos van a hacer evitar el siniestro. Por ejemplo, los frenos o la dirección, vamos a algo bien básico. Una vez que ese vehículo tiene un siniestro, se van a activar distintos dispositivos, desde los más precarios o elementales, como el que estamos viendo en este Mercedes-Benz, hasta los más, digamos, actuales, como por ejemplo las bolsas de airbag, ¿no? Que son elementos de seguridad pasiva que son de mucha importancia hoy en día para salvar vidas. Bueno, hay que recorrer un camino y las primeras herramientas que se utilizaron fueron estas. Una estructura en el habitáculo de mayor rigidez, cinturones de seguridad, zonas de absorción en el interior acolchadas, era lo que había en ese momento. Imagínense que en ese momento teníamos a la par vehículos con llaves de luces que parecían lanzas, porque era todo de metal, muy afilado, unas situaciones dentro de los interiores que hoy en día serían impensadas porque en un siniestro ocasionarían muchas lesiones. Entonces, Mercedes-Benz en esta época, como es un gran pionero en la seguridad, ya empieza a hacer cambios grandes, ¿no? Entonces, como podemos ver, la parte trasera del vehículo se deforma, la parte anterior también, pero vemos cómo claramente el parabrisas de los dos vehículos y la luneta trasera salen desprendidos completamente porque están agarrados a la estructura mediante un burlete que va el vidrio a presión. Entonces no cumple ninguna función estructural, ¿bien? ¿Qué pasa cuando hoy en día hacemos un salto en la historia y comprendemos que hay dos tipos de vehículos, digamos, que funcionan de manera diferente, ¿no? Los vehículos antiguos en los cuales el parabrisas no es parte de la estructura y el concepto moderno de carrocería autoportante en el cual la estructura tiene una mayor rigidez estructural, sobre todo en el habitáculo, tiene una parte preparada para absorber energía en la parte delantera que, aunque parezca el concepto general de la gente en la jerga y en la calle, es que el auto moderno se rompe más y no es tan bueno como un auto antiguo, es todo lo contrario. Porque justamente, fíjense lo que sucede. El vehículo antiguo, su parabrisas se desprende y el vehículo moderno ingresa al interior, al habitáculo del vehículo antiguo, ¿no? Y el vehículo moderno, esta persona con su bolsa de airbag y su interior o habitáculo con muy poca deformación, es capaz de resistir este impacto de mejor manera y con mayores chances de sobrevivir. Bien, hay un cambio fundamental en cuanto a la estructura, que es la incorporación por ejemplo, del parabrisas, y lo que vemos acá también es un cambio radical en el diseño, por ejemplo, de los ángulos. Es decir, este parante incluso tiene un ángulo negativo con respecto al frente del auto, y en este vehículo vemos un parante, un pilar A, muy lanzado, con un ángulo hacia adelante muy pronunciado, que esto va a dar mayor rigidez estructural. Fíjense, acá se nota perfectamente cómo el habitáculo, en el caso del vehículo antiguo, se ve colapsado y comprime la situación del conductor, y en el caso del vehículo, digamos, actual,
el habitáculo se mantiene prácticamente con la misma dimensión en el punto del pilar A y el conductor tiene muchísimas más chances de sobrevivir. No sé, Fabi, si me faltó algún dato o... No, está perfecto. Acá lo que estamos mostrando son las diferencias que tenemos hoy en día estructuralmente en las carrocerías, en los cuales vamos a darle la información de que el parabrisas hoy en día forma parte estructural de esta carrocería, a diferencia de lo que veíamos, como le mostró Lucas, que el parabrisas en los vehículos de antes directamente eran templados, iban calzados y se despedía en el impacto, salía despedido el parabrisas. Hoy en día el parabrisas forma parte estructural y es, como dijo Lucas, un laminado que tiene un polivinil en el medio que nos va a brindar seguridad ante los impactos, tanto sea contra otro vehículo o algún objeto que venga volando en la ruta. Bien. Bueno, básicamente la estructura de un vehículo en la actualidad se basa justamente en estos 4 pilares, ¿no? Tenemos nueva tecnología en el diseño de estructuras. Esto se debe básicamente al desarrollo de sistemas actualizados, digamos, con software que tienen la capacidad de hacer cálculos finitos mucho mejores. Digamos, el desarrollo de nuevos materiales. Esto es fundamental porque hoy en día no hace falta tener estructuras de grandes dimensiones ni grosores importantes como para tener una rigidez estructural superior, sino que se puede lograr mediante tratamientos térmicos. Para lograr esto y que esta estructura se conforme, se ha trabajado y se ha evolucionado muchísimo en los métodos de unión. Y cuando decimos métodos de unión, estamos hablando, por ejemplo, de los adhesivos, que es un punto crítico y que tiene muchísimo que ver con el parabrisas, ¿no? Y el parabrisas ha pasado a ser parte de la carrocería autoportante, es decir, es contemplado como un refuerzo más de la parte estructural, como si fuera un panel de chapa, al modo de cómo funciona ese espacio de la carrocería tan crítico, ¿no? Por los esfuerzos que tiene que soportar. Fíjense acá, Fabi, si lo querés explicar un poco vos, esta parte que lo tenés muy claro. Sí, acá lo que vemos directamente son lo que serían los distintos tipos de aceros que nos podemos llegar a encontrar hoy en día en las carrocerías. Por supuesto que esto va a depender mucho del tipo de vehículo. A mayor gama de vehículo encontramos mejor calidad y cantidad de aceros. Y en este caso lo que vemos es una gran variedad de aceros. Cada color es un acero distinto, con distinta dureza y distinta resistencia, que hoy en día lo que nos va a hacer esto es protegernos de los impactos, tanto sea en la parte delantera como en la parte lateral y en la trasera. ¿Por qué? Porque voy a tener dispuesto en distintos, acá lo ven en distintos colores, los aceros en distintos lugares de la carrocería, según la importancia que tenga en la parte de la carrocería el impacto. Entonces, más allá de esto que estamos viendo acá, es importantísimo el tema del parabrisas en la parte del pegado, porque imagínense que hoy en día, por más que yo tenga este tipo de acero, si no tengo el parabrisas pegado correctamente, puedo llegar a tener inconvenientes y mucho más aplastamiento en los aceros que si yo lo tengo mal colocado. Ese parabrisas, si está mal colocado, puedo llegar a tener grandes problemas en la parte de aceros, por más que esos aceros en realidad sean aceros muy rígidos. Entonces es muy importante todo lo que esté referido más allá de los aceros al pegado de ese parabrisas. Exactamente. Lucas. Justamente es lo que vemos acá. Es decir, hoy en día
es parte, en la rigidez estructural del habitáculo, estamos hablando que es aproximadamente un 32% de esa rigidez estructural la está brindando el parabrisas. Y cuando vemos vehículos como estos que vemos en las imágenes, que tienen techos vidriados, que suele prestarse a interpretación muchas veces de que son vehículos que tienen una diferencia estructural con los vehículos convencionales, les puedo asegurar que no. Hoy en día, con una correcta instalación, estos parabrisas, estos techos vidriados, tienen una rigidez estructural comparable con la de un vehículo que tiene estas mismas piezas de chapa. Entonces, la seguridad que brinda el vehículo hacia el conductor, hacia los pasajeros, es la misma. Bien, justamente lo que dice Fabián es crítico. El método de pegado, de sustitución, tiene que ser exactamente igual al que aplica el fabricante, porque si no, lo que vamos a hacer es alterar esta estructura que hoy en día está contemplando el aporte de la rigidez estructural de un parabrisas o de, por ejemplo, un techo vidriado, y si eso no está colocado de manera correspondiente, lo que vamos a tener es se debilita la estructura general y en el caso de un impacto podemos llegar a tener deformaciones que no están contempladas en los ensayos que hacen los fabricantes. Bien, acá tenemos un poco cómo se canalizan los esfuerzos en un impacto frontal, en un impacto lateral, y como podemos ver, digamos, la zona vidriada del vehículo es muy amplia, pero este vehículo al momento de tener un impacto, como en este caso, a 60 km por hora, 64 km por hora, como es en este ensayo, fíjense que la trompa del vehículo queda muy dañada. Este vehículo seguramente es una destrucción total, pero la estructura del habitáculo, incluso su parabrisas, no se ha roto. Bien, esto quiere decir que este parabrisas ha servido para transferir esfuerzos y mantener esa burbuja de seguridad en donde van los ocupantes del vehículo. Bien, esto no es una casualidad, sino que está pensado para que trabaje así y es fundamental hacer reparaciones respetando estos criterios. Bien, fíjense acá en un impacto lateral, esto es un ensayo de poste, este es el mismo vehículo que veíamos antes en color rojo, obviamente que es otro auto, ¿no? Pero fíjense lo que sucede, este parabrisas acá ya hay un desprendimiento debido al esfuerzo, la magnitud del golpe, no es un desprendimiento de pegamento, sino que este vidrio está roto en la zona que va pegado a la estructura, pero acá vemos que la puerta es este punto que está acá a unos 7-8 centímetros del parante. ¿Qué quiere decir esto? La estructura transfería un esfuerzo tan grande que esta puerta se ha separado del vehículo, pero el parante del otro lado mantiene su estructura principal y esto se debe básicamente a que este parabrisas está transfiriendo esfuerzo para que todo el techo y la estructura del auto se mantenga compacta y armada, protegiendo también, aún en el impacto lateral, a los ocupantes. ¿Bien? Acá, Fabián, creo que esto lo vas a poder explicar muy bien. Bueno, acá lo que podemos encontrar son distintas fallas que son las más comunes que podemos llegar a encontrar en los mal pegados del parabrisas. Muchas veces escuchamos quejas de algunos vehículos en los cuales, una vez que se han cambiado el parabrisas, entra agua o directamente cuando va andando en la ruta se escucha un zumbido. Eso depende, la verdad, que pura y exclusivamente del pegado del parabrisas y hay que tener mucho cuidado en cómo voy a solucionar ese problema, porque muchas veces ocurre que se hacen soluciones rápidas y eso es lo que va a hacer que después el vehículo, cuando tenga algún tipo de impacto, si está mal pegado, sufra consecuencias mayores a lo que en realidad tendría que tener. La deformación de una carrocería depende mucho del pegado del parabrisas. Lo podemos ver en distintas pruebas y ensayos que hemos hecho, en los cuales con parabrisas mal pegados, como en este caso, esto es una prueba que hicimos en CESBI, en la cual vimos un parabrisas que estaba mal pegado ya en un vehículo, en este caso en el Chevrolet Corsa negro,
y un parabrisas que tenía el parabrisas pegado ya y nunca tuvo una reposición. En este caso lo que se hizo es poner los dos vehículos a la misma altura, lanzarlos y ver las deformaciones que tenían uno con respecto al otro. En el caso del vehículo negro, si lo llegan a ver, van a ver el aplastamiento que tiene excesivo en la parte del pilar A y del pilar B, y también vemos que se rompió el vidrio trasero, de la puerta al vidrio trasero. Eso quiere decir que tuvo un gran aplastamiento, a diferencia del que tenía el vidrio bien pegado. Fíjense que tanto el pilar A como el pilar B están bien, resistieron bien a lo que sería el vuelco, y lo que sería el vidrio trasero en la puerta está intacto. Fíjense la diferencia que tenemos en un vuelco. En este caso es una prueba que hemos hecho a la misma altura y a la misma velocidad de lanzamiento, y fíjense la diferencia entre un vehículo y otro, que en realidad son de la misma marca, y la diferencia que tiene uno y otro estructuralmente por el parabrisas que está mal pegado. Es muy importante el parabrisas hoy en día en la carrocería. Por eso es muy importante el pegado de ese parabrisas, seguir todos los pasos y seguir sí o sí con todo lo que sean los selladores poliuretanos que son para parabrisas, porque nos vamos a encontrar con un montón de selladores que en realidad lo utilizan para el pegado de parabrisas y en realidad no cumplen esa función. Fíjense que lo que son los poliuretanos van a absorber toda la torsión que genera la carrocería, y lo que sería en realidad un sellador convencional directamente no tiene ningún tipo de absorción. Por eso es muy importante, acá lo vemos una vez que levantamos al vehículo, que lo dimos vuelta, vemos cómo había quedado el parabrisas desprendido en toda la superficie, y eso fue lo que generó ese excesivo aplastamiento. Y ustedes se van a dar cuenta en muchos casos, en casos de vuelco más que nada, que si tiene un aplastamiento exagerado, el parabrisas no va a estar pegado en toda la superficie. En muchos casos de vuelco, vemos parabrisas que directamente están sobre el capot o directamente en el pasto, tirados, porque se han desprendido, y lo que produjo fue un gran aplastamiento, como vemos en la prueba que hicimos en CESBI. Bien. Sí, eso es crítico, porque justamente lo que no está protegiendo es un espacio sumamente vital en el vehículo, que es el espacio que tenemos para nuestras cabezas, ¿no? Entonces, fundamental que esté bien instalado. Y por último, ya para cerrar un poco la charla, lo que estamos viendo es una circunstancia que muchas veces es contemplada como un defecto, pero no es tal. Es decir, hoy en día los vehículos están utilizando los parabrisas como un punto de apoyo, ¿no? para el airbag, sobre todo para el airbag del acompañante. Muchos autos tienen la bolsa instalada en el tablero, en el torpedo, y cuando el airbag necesita inflarse, lo que hace es se abre violentamente, busca el punto de apoyo del parabrisas, se apoya en el parabrisas y se infla hacia donde está el acompañante. ¿Puede llegar a romperlo el parabrisas? Sí. No importaría eso, porque lo que está haciendo el airbag es justamente intentar salvar la vida de alguien que viene en esa posición. Lo que sí puede pasar es que si ese parabrisas está mal pegado, vemos ahí la foto de la derecha, eso es un ensayo que hicimos en CESBI, y lo que sucedió fue que este vehículo que estaba mal pegado, estaba mal calzado en la carrocería, este parabrisas, cuando el airbag estalló, lo hicimos estallar obviamente a propósito para ver qué sucedía, la bolsa buscó apoyarse sobre el parabrisas y lo que sucedió es que, bueno, nada, ¿no? El parabrisas se desprendió y por lo tanto esta bolsa no puede cumplir con la función
de soportar, como está pensada, la inercia que viene arrastrando quien viene de acompañante en este vehículo. Causa el efecto de una bolsa, golpear una bolsa inflada en el aire. Es lo mismo, ¿no? Si yo inflo una bolsa en el aire y le doy un manotazo, digamos, esa bolsa no me ofrece resistencia porque no tengo cómo contener ese aire adentro. En este caso pasa lo mismo, es decir, esta bolsa se infla y su punto de apoyo, en donde tiene que mantenerse para que yo, digamos, para que ella pueda absorber la energía que yo estoy generando, no está. Entonces simplemente lo que sucede es que, bueno, sale desprendido el parabrisas y por lo tanto esto es crítico al momento de hacer una reparación. Sobre todo, imagínense que en la mayoría de los que trabajamos en el ámbito del seguro, es muy frecuente que tengamos que hacer sustituciones de parabrisas, ya sea por una piedra o por un siniestro, ¿no? Entonces hay que contemplar los puntos que pueden llegar a surgir en un segundo siniestro, en una segunda situación, que pueden, digamos, dificultar sobrevivir a un impacto debido a la mala instalación de un parabrisas. Bien, creo que dijimos todo, Fabi, no sé si a vos te queda algo como para redondear. No, simplemente que tengan en cuenta la importancia que tiene hoy en día el parabrisas en lo que es la estructura de la carrocería, que forma parte de esa carrocería, y es muy importante el pegado de ese parabrisas y tener en cuenta el paso a seguir, el paso a paso, sin saltear ninguno de los pasos, para poder realizar un buen pegado de ese parabrisas y no poner en riesgo a las personas que van adentro de ese vehículo. Más que nada es para que generar conciencia que en realidad no es más el parabrisas como era antiguamente calzado, sino directamente, acuérdense que es parte estructural y depende muchísimo la seguridad de esa estructura de cómo peguemos el parabrisas para que el vehículo, si llega a tener un accidente, reaccione como corresponda. Bien. Bien, no sé si alguno de los que está participando de la charla nos quiere hacer algún tipo de preguntas. Tenemos unos minutos disponibles para hacerlo. Sí, ahí, Fabián, hay una pregunta que dice, ¿cuál es el número de uretano para el uso de adhesivo? El número. Sí. A ver, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es el número de uretano? En realidad, eso va a depender, claro, del fabricante. En realidad, el uretano tiene que tener varias cosas, tiene que cumplir con varias funciones para poder usarlo en lo que es el pegado del parabrisas. Se van a encontrar con gran variedad de uretanos. Lo importante es conocer bien las fichas técnicas, de qué manera se usa y también si lleva algún componente aparte para el pegado del parabrisas. Es muy importante tener el conocimiento de la cantidad de uretanos que hay, los tipos de uretano, cómo se utilizan y cuál es el procedimiento para llegar al pegado del parabrisas. Oye, acá hay una pregunta de Luis que dice si es cierto que el parabrisas de manera interna tiene una forma triangular. Entiendo que no, que la lámina es con el mismo espesor en toda la capa interna. En realidad son dos láminas que se fabrican en la misma plancha, en la misma matriz. Se fabrican las dos láminas para que hermanen perfectamente una con otra. Son del mismo espesor y luego que salen del horno a una temperatura de 650 grados, se deja enfriar y se coloca directamente el polivinil otra vez a una temperatura de 37 grados. En realidad, ese vidrio es uniforme de un lado y del otro, es decir, se hermanan perfectamente.
Bien. Ahí estoy leyendo en el chat que Jorge hizo una pregunta que ¿cuál es la diferencia entre un parabrisas original y un parabrisas alternativo? Bueno, los parabrisas originales hay una realidad, es decir, el parabrisas no lo fabrica la terminal de autos, el parabrisas lo fabrica un proveedor. Ese proveedor lo abastece a la terminal o también tiene generalmente su línea de venta en el mercado de reposición. Eso se puede considerar siempre como un parabrisas legítimo. Ahora, dentro de los parabrisas que son alternativos, tienen que respetar ciertas normativas para que tenga la habilitación como un parabrisas que va a cumplir la función como un legítimo. Por eso es muy importante las etiquetas que tienen estampadas los parabrisas, en donde están los datos. Fabi, ahí vos si querés podés aportar algún dato que seguramente tenés un conocimiento más, pero hay sí, tienen que cumplir con ciertas normas que en realidad si no cumplen con esas normas no son seguros directamente para colocarlos. Van a encontrar alternativos en los cuales el polivinil no es el que corresponde, la terminación del vidrio tampoco es buena, se ve todo como una sombra, no se ve perfecto, y más allá de todo eso, la terminación que tienen en los bordes, si uno mira hoy en día, en realidad la cantidad de vehículos que vienen sin ninguna terminación en el vidrio es la gran mayoría. Antiguamente venían con un burlete o un encapsulado. Hoy en día directamente el parabrisas termina en el vidrio, en el borde, sin ningún tipo de goma. Y nos damos cuenta que también tienen mala terminación. Entonces siempre conviene, como dijo Lucas, colocar el parabrisas, al menos si no es de la misma originalidad en lo que es el símbolo del vehículo, la marca, que sea la misma marca que traía el vehículo de fábrica. Es decir, si ese parabrisas, le puedo dar un ejemplo, es marca Pilkington, que la reposición, por más que no sea original, sea también de marca Pilkington. ¿En qué va a cambiar la originalidad o no en ese caso? En el escudito que viene directamente grabado en el parabrisas. Si el parabrisas es de la misma marca, va a tener la calidad que corresponde para el pegado seguro de ese parabrisas. Pregunta Luis si la rigidez del parabrisas es mayor ante un impacto exterior que un impacto interior. Es decir, lo que tenés que tener en cuenta, Luis, en ese caso, es que el parabrisas generalmente tiene una curvatura que es hacia el exterior del vehículo. Cuando vos golpeas una superficie con esta forma, obviamente tiene mayor rigidez estructural. Cuando vos la golpeás de manera inversa, tiende a ser punta y eso es lo que genera el efecto de interpretación de que tiene menor rigidez estructural. La realidad es que vos cuando tenés un parabrisas lo que estás buscando es que lo que viene de afuera resista un impacto de mayor magnitud que lo que puede llegar a suceder de adentro hacia afuera. La realidad es esa, es decir, una persona o un objeto que no debería tocar el parabrisas en un impacto, digamos, si viene sujeto con los cinturones y está el airbag en condiciones y todo está sujeto en el interior del vehículo, no debería haber objetos que de adentro hacia afuera lo golpeen. Si eso sucede es porque hay algo mal dentro de lo que el usuario está haciendo algo mal. ¿Puede pasar? Sí, obviamente, si todos somos humanos y hay mucha gente que no tiene la costumbre de siempre colocarse el cinto y ese tipo de circunstancias suelen pasar. Pero en definitiva, bueno, no es para lo que está calculado un parabrisas. Justamente lo que se busca es que esa transferencia de esfuerzo sea, ya sea por la misma estructura que canalice esfuerzos por el parabrisas o lo que intente ingresar al habitáculo esté contenido por esa misma forma. ¿Bien? No sé si hay alguna duda más. Creo que Jorge, la última parte de la explicación que dio
Fabián te responde lo que es el tipo de terminación que pusiste en el chat. Es básicamente lo que decía él, es decir, hay ciertas normativas que están, van a ver que los parabrisas siempre en una parte de su ángulo hay una leyenda en los cuales hay normativas que tienen que cumplir, entonces eso es básicamente la calidad está representada en ese tipo de normativas que están aprobados esos elementos, es un elemento de seguridad, ¿no? Así que bueno, no sé si no hay más preguntas, bueno, daremos por terminada la charla. Sí, yo le quería agregar un poquito a lo que vos contabas de las pruebas, que en realidad siempre las pruebas que se generan en las parabriseras, en las fábricas de parabrisas, siempre son del lado de afuera del parabrisa, porque por lógica siempre que va a pegar algo va a pegar del lado de afuera. Entonces por eso, por lo general, todas las pruebas se hacen de afuera hacia adentro. Bien. Correcto, Fabián, Lucas, agradecerles por compartir todos sus conocimientos, igualmente agradecer a todos nuestros invitados por su participación el día de hoy. Queremos invitarlos a todos a seguirnos a través de la biblioteca virtual, que es un servicio que hemos implementado hace unos meses y al que pueden acceder en forma gratuita a través de la página web de la AP, www.aap.org.pe/biblioteca, donde podrán encontrar los videos y materiales de las conferencias que realizamos como CECAP y que organizan nuestros aliados, con contenidos diversos de habilidades blandas, ventas, marketing, talleres, postventa, electromovilidad, entre otros. Nuevamente agradecerles a todos por su participación y sin más nos despedimos esperando conectarnos con ustedes en otra oportunidad.